Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Y así comenzamos el Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan, y estamos en verdad bombardeados de noticias, bombardeados de contingencia judicial, contingencia política, y dentro de la contingencia política, entre tanto debate y debate, hay algo que se ha echado muchísimo de menos, que es tratar el tema de la corrupción. Y nosotros tenemos hoy día un tremendo y gran invitado, que se los quiero presentar en términos simples, en sus 140 caracteres, a Gustavo Lorca, abogado laboral, humanista, con intereses en la política, el derecho constitucional, historia y además deportista. Y déjenme contarles algo, fue candidato a diputado por la Federación Regionalista Verde Social como independiente. Querido Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en el Sobreseídos. Buenas noches, Bárbara. Bueno, encantado de estar en el podcast de Sobreseído. Trataremos de hablar no tanto en código leguleyo para que la gente entienda, sí, tratar de hablar en simple. Siempre se dice que los abogados hablamos un poco complejo, un poco complicado. Trataremos hoy día de hacerlo un poco más simple para que la gente entienda, porque están pasando muchísimas cosas y creo que está muy movido, y hay temas que hemos echado de menos, al menos yo, y lo hablábamos antes de entrar. ¿Qué será? El tema de la corrupción creo que ha estado bien ausente de los debates presidenciales, y creo que tenemos que hablar, porque hay una trenza ahí entre la política, los notarios. Perdona que te interrumpa, mira qué buena palabra, trenza, qué mejor palabra, porque yo recuerdo cuando jugaba con muñecas, precisamente jugaba con las muñecas haciéndole trenza, y esta trenza dramática, ¿no es cierto?, porque así se ha llamado la trama bielorrusa, la matrioshka bielorrusa, la muñeca bielorrusa, un tema que ha estado muy ausente de los debates. Pero entremos en materia, Gustavo, respecto a este caso que involucra, en términos gruesos, contigo vamos a entrar más en detalle, involucra ni más ni menos que a una ministra de la Corte Suprema, involucra notarios, involucra abogados, eventualmente políticos. Así es. ¿Te parece a ti que este es el caso, no sé si pero uno de los casos más graves de corrupción de los últimos quizás 5 años? Así, o sea, yo no tengo ninguna duda de que yo creo que es el caso más grave, porque involucra más instituciones de nuestro país. Uh-huh. En un caso en términos técnicos, es un caso de cohecho agravado, lavado de dinero, corrupción pura y dura, digamos, que afecta al más alto tribunal de la República, a la Corte Suprema, y que a uno se le olvida, pero esto las gracias se las tenemos que dar a Leonarda Villalobos, está un poco ausente. Recordemos quién es Leonarda Villalobos. Leonarda Villalobos era una consultora que trabajaba con Luis Hermosilla, uh-huh, y asesoraban a este grupo de inversionistas. Los hermanos Sauer. A los hermanos Sauer, exactamente, y los Jalaf y todo esto, gente que apareció. Y a partir de los chats y de las intervenciones de la investigación respecto de supuestos casos de corrupción, de cohecho. Perdona que te interrumpa así brevemente, yo creo que un poquito más atrás. Leonarda Villalobos es la mujer que se le ocurre, la abogada, grabar una reunión íntima, profesional, entre comillas profesional, entre Luis Hermosilla, el señor Daniel Sauer y ella. Así es. Y a partir de eso estalla el famoso caso Audios, que a su vez es como una verdadera bomba que tiene una cantidad de esquirlas impresionante. Y ahí viene lo que tú decías. Exacto. Y de hecho, yo recuerdo que se contaba siempre que cuando Juan Pablo Hermosilla, el hermano de Luis Hermosilla, que anunció en una conferencia a la salida de los tribunales de garantía de Santiago, anunciaba que se iban a saber muchas cosas, y al final como que quedamos un poco al debe porque nunca se supo mucho, pero resulta que a partir de las investigaciones y de todo lo que de los antecedentes de los chats de Hermosilla, que en su momento un abogado que uno al principio pensó que era porque había trabajado con Luis Hermosilla, que había tratado de ¿cómo se llama?, de protegerlo, que es Vargas,
Mario Vargas. Mario Vargas Cocina. Y resulta que no era porque lo estuviera tratando de salvar a Luis Hermosilla, era porque se está tratando de salvar a él. Porque todo lo que se ha sabido a partir de eso es que aquí efectivamente había una trenza bastante más compleja donde se empiezan a repetir nombres. Y hoy día nos tiene con 2 ministros de Corte de Apelaciones fuera, una ministra de Corte Suprema fuera Suspendida por ahora. Suspendida por ahora. Esperando su querella capítulos, que Así para es. que la gente nos entienda sus casas, también la querella capítulos es una especie de antejuicio, una especie de desafuero, ¿no es cierto? Así es. Para que el Ministerio Público, porque claramente el Ministerio Público la va a formalizar y va a pedir medidas cautelares que probablemente sean, ojo con aquello, puede llegar a ser una prisión preventiva. Otra cosa que el tribunal se la conceda, pero todo apunta hacia allá, por lo menos con las personas que ya han sido formalizadas y que se encuentran en prisión preventivas, entre ellas el abogado Mario Vargas. Así es, o sea, Mario Vargas, Eduardo Lagos y cómo no olvidar a Gonzalo Migueles, que es la pareja de Ángela Vivanco, que era básicamente como el señor del maletín en toda esta trama, del caso Oye, eso Bielorrusia. me recuerda a los Simpson. Sí, ¿verdad? Sí. El señor del maletín. El señor del maletín de los Simpsons. ¿Y tú te acuerdas del señor del maletín de los Simpsons? Inolvidable. O sea, Inolvidable. de hecho, es tan complejo este caso. Sí. Yo lo voy a mostrar a la cámara porque A yo ver. siempre hago mi esquema. Conocido por tus esquemas. Hago mis esquemas y la verdad que mi esquema ya parece un plato de tallarines, no se entiende mucho porque está No. lleno de conexiones, está lleno de implicancias. Te hace falta una pizarra. La próxima vez te vamos a tener una pizarra, Gustavo. Una pizarra como un conocido colega nuestro, No, pero usted está a otro nivel. Está me a otro parece. nivel. Está a otro nivel. No se preocupe. Y bueno, la verdad de las cosas es que esto implicado, como decía yo, para mí es el acto más grave, más A ver, importante, corrupción. Veamos qué instituciones primero. Ordenémonos un poco. Ordenémonos. ¿Cuáles son las instituciones? Bueno, primero, 2 empresas, en este caso 2 litigantes, 2 privados, una empresa estatal y una empresa de origen de capitales bielorruso. Sí, Codelco. Codelco y Movitec. Movitec. Ya. Velas Movitec. Luego, la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechaza A ver, el origen de este conflicto es el término de contrato Sí. entre de Codelco para la empresa Velas Movitec. Por unos accidentes, una muerte de un trabajador y ciertos incumplimientos valga la Codelco redundancia. demanda a Velas Movitec Exacto, por incumplimiento de contrato. termina el contrato. Exacto. Y Velas Movitec contrata a LBS, que es este estudio que incorpora a 2 exdiputados como Eduardo Lagos y Gabriel Silver, y a el abogado Mario Vargas. Cocina. Se me olvida siempre su nombre, pero Vargas No te Cocina. preocupes que yo me acuerdo perfectamente de él. Muy bien. ¿Y lo contratan para qué? Estos abogados generan una estrategia jurídica para evadir el arbitraje, Exacto. que era justamente el mecanismo de resolución de conflictos dentro Así del es. contrato. Así es. Para evitar esto, ellos interponen un recurso de protección. Recurso de protección que es rechazado por la Corte de Apelaciones de Así Copiapó justamente por una razón muy obvia. Los abogados aquí no entendemos cuando existe entre las partes un acuerdo de resolver un problema a través de un arbitraje. Si hay un problema en el contrato, se resuelve con un Vaya arbitraje. al señor juez árbitro. Exacto. Y ahí te quiero hacer un punto, porque nosotros estamos hablando de la Corte de Apelaciones de Copiapó que actúa en derecho, que hay que reconocer aquello. O sea, la Corte de Apelaciones Absolutamente. de Copiapó actúa totalmente de manera correcta y conforme a derecho. O sea, no está involucrada de manera oscura, digamos, en esta trama bielorrusa. Así es. Y aquí es donde empieza a complicarse la cosa, porque efectivamente lo que hacen estos abogados interponer un recurso de protección, les va mal en primera instancia y obviamente apelan a este recurso y se van a la Corte Suprema. El órgano que corresponde que vea una resolución de una Corte de Apelaciones, cualquiera sea el país, es la Corte Suprema. Exacto. Y aquí es donde empiezan a ocurrir cuestiones extrañas. Lo primero que ocurre es que se van de recurso, la causa llega a la Corte Suprema. Estamos hablando de julio-agosto del año 2023 aproximadamente, en donde la causa llega a la Corte Suprema. Y para que los telespectadores lo entiendan, cuando uno recurre y interpone un recurso, las causas quedan en un orden de llegada. O sea, el primero que llega se ve primero.
usted se pone a la fila y por lo tanto hay un montón de causas, que en el caso de las cortes son cientos de causas Muchísimas. que son anteriores a la que uno ingresa. Y por lo tanto uno tiene que esperar el turno. Exacto. Aquí lo que ocurrió, lo que hizo finalmente la ministra Vivanco, es utilizar todo su poder dentro de la Corte para sacar esa causa del último lugar de la fila y ponerla en el primero. ¿Pero cuándo? Cuando ella integrara, cuando no estuviera integrando el ministro Sergio Muñoz y amañó de alguna forma la integración de la sala de manera que le quedara conveniente. ¿Para qué? Para que cuando se vio el recurso, ese recurso fue resuelto además de forma aceleradísima, fue resuelto y finalmente le dan la razón a la empresa bielorrusa. Y en perjuicio de Codelco y en perjuicio de todos los chilenos con unas cifras de miles de millones de pesos. Más de 20.000 millones. 20.000 millones de pesos. Pero yo te quiero hacer una pregunta acá. Cuando tú dices amañó para que la sala fuera una buena sala, ¿qué quieres decir con eso? Que podrían haber otros integrantes, ya sea abogados integrantes o ministros titulares que estuviesen involucrados y que también hubiesen eventualmente recibido algún tipo de dádiva, pago, y en buen chileno una coima por esto. O sea, yo no lo ¿Tú descartas eso? No, yo no lo descarto en absoluto. Yo creo que aquí hay que ver las integraciones específicamente porque, a ver, hay que recordar que la Corte Suprema, las salas de la Corte Suprema están compuestas por 5 ministros. 5 ministros. Por lo tanto, usted tiene que convencer a 5. No es tan sencillo. O por lo menos a 3. O al menos a 3. Exactamente, para tener mayoría. Y, por lo tanto, lo que hizo la ministra Vivanco fue generar una sala, una composición de sala, en donde ella tuviera ascendiente. Y aquí es donde yo creo que no podemos descartar que puedan existir otros casos o sea, otros miembros de la sala eventualmente involucrados en esto. Así es. Ya, pero avancemos un poco más. ¿Qué ha sido lo más escandaloso de este caso en la trama bielorrusa? Yo creo que, y te lo pregunto y quiero saber tu opinión, a mi juicio, el hecho que en simple se le pague y se haya descubierto que aparentemente se le paga derecha y lisa y llanamente una cantidad importante de dinero a un ministro, en este caso una ministra de la Corte Suprema, para un fallo favorable. Eso es, o sea, uno sabe como abogado para qué estamos con cosas, son historias que se escuchan de pasillo, que esto pasa, que esto ocurre, pero que hay una constatación de aquello y hay una investigación respecto a eso. Es un primer punto. Luego, un segundo punto que también parece bastante grosero, ¿no? Es que ya hay, no solamente está esta ministra involucrada, sino que hay un personaje que es la pareja de ella, el señor Migueles, que a su vez nos conecta con el suspendido notario conservador de Puente Alto, el señor Llaver, más conocido como el Padrino, porque parece que tenía bastantes ahijados. Tenía demasiado. Como el Padrino. No sé si yo tuve la mala suerte de no ser ahijado. O sea, me hubiera encantado, porque recibir 1,5 millones mensual, o un millón como recibía un ministro, el ministro Ulloa, que fue, dicho sea paso, que fue destituido no por la Corte Suprema, sino que por el Congreso de la República. Entonces, para terminar, segundo punto, estábamos comentando este descaro, digamos, de los pagos. Y tercero, que a mí me llama poderosamente la atención, es cómo ser tan desprolijo después de cometer supuestamente todos estos actos, de pegarte un viaje juntos, de subirte a un crucero juntos, abogados con las partes involucradas, entiéndase, con ministros, con notarios, o sea, yo no sé qué pensar. Es la decadencia. Yo cuando pienso en ese video que corre por las redes, donde están los abogados Eduardo Lago, Mario Vargas Cocina, con ministros de corte, con el ministro Ulloa, etcétera, con la ministra Vivanco, en momentos en que se estaban resolviendo conflictos y juicios en donde ellos eran los abogados que litigaban en la sala que presidía la señora Ángela Vivanco. La verdad de las cosas es que me recuerda algunos pasajes de un libro que estoy leyendo que se llama Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. ¿Ya? Que lo recomiendo sin duda alguna, pero donde uno ve la decadencia y el por qué cae el Imperio Romano. Y justamente tiene que ver con actos de corrupción y de corruptela en el poder. Y la verdad de las cosas es que cuando uno mira ese video, lo primero que se me viene a la cabeza son esas imágenes que me evoca el libro que estoy leyendo. Y la verdad es que
sin duda alguna, me parece de la más alta gravedad, porque además el señor Llaver a su turno se han conocido en estos días los pagos a políticos, a senadores, a Matías Walker, al senador de republicano, Diputado. al diputado, perdón, Araya. republicano Araya. Entonces, la verdad es que empezamos a ver que empiezan a aparecer, en cada momento que se empieza a investigar, empiezan a aparecer datos y datos de más evidencia de corrupción. Yo cuando ingresé a la Escuela de Derecho, en los años 90, yo ya en primer año ya sabía que se comentaba Sí, que en la Corte pues. habían precio y una especie de tarifado por el voto de un ministro de Corte de Apelaciones o de un ministro de Corte Suprema. O sea, todos los abogados hemos escuchado eso, era precio por los expedientes, cuando subían Exacto. a la corte en apelación, etcétera. Pero fíjate que yo quiero hacer un punto, ¿ah? Hay que ser también justos en el sentido de que ayer, sin ir más lejos, hace poquitos días, hizo una declaración el fiscal nacional Ángel Valencia, señalando que respecto de estas últimas aristas que se están abriendo, que por cierto se van a investigar, estoy hablando de los políticos Matías Walker y el diputado Araya, se van a investigar, pero él no descarta, o sea, más bien no es tan categórico en decir, oiga, sí, acá hay delitos, sino que también puede tratarse de actos que no sean punibles, que no sean delitos derechamente. Y me parece que también es prudente, fíjate, porque acá, ojo, que de pronto, no estoy defendiendo al señor Araya ni mucho menos, pero tampoco puede ser suficiente que con una persona que diga, porque eso es lo que hasta ahora se conoce que hay, Correcto. que diga que efectivamente le transfirió o le entregó X cantidad de dinero, entiendo que 1,5 millones de pesos al diputado Araya. 1.700.000. 1,700,000 pesos al diputado Araya. Oye, paréntesis. Mismo 1.700.000 que Paréntesis. a Matías Walker, así que parece que era la tarifa, pero ¿no? claro, pero lo que pasa es que el tema es, pues, Gustavo, que tampoco se trata de quemar en la plaza pública a No, por alguien supuesto. sin tener la constancia. Y fíjate que eso me trae un recuerdo que es casi coloquial, pero que de muy mal gusto me parece a mí, al diputado Manucheri en el Congreso, tirándole en un punto de prensa que estaba haciendo el diputado Araya, tirándole plata y diciendo, y cuando pide disculpas, que yo dije, oye, qué bueno que va a pedir disculpas, porque más allá de lo que él piensa, a mí me parece que de verdad un diputado, tú postulaste al Congreso, Sí, claro. un diputado tiene que tener una conducta decorosa, por lo menos, o sea, y sobre todo estando en el mismo Congreso. Entonces, cuando pide disculpas, dice, bueno, en realidad pido disculpas porque la verdad es que me faltó la diferencia para llegar al El 1.700.000. 1.690.000. 690.000, o sea, de verdad, no sé. Sí, a ver, a mí me parece que hace rato que el Congreso está al debe en una serie de conductas de corrupción también, sin duda alguna, como arrendar oficinas que no son realmente oficinas distritales o pagar o entregarle celulares con cargo al Congreso y al erario nacional que los ocupan los hijos, no sé qué, o los usos de las tarjetas de benzina, bueno. Pero me parece a mí de muy mal gusto, me parece bien rasca en realidad. O sea, Sí, yo la verdad que no sí. estoy de acuerdo con lo que hizo Manucheri, no me parece infantil y me parece me parece mal para la institucionalidad porque de alguna forma no habita el cargo. Por supuesto que Él no es, gratuita, es pues. cierto que él es solo un diputado, pero es un diputado de la República. Es que no es que sea solo. No, lo Él entiendo. es un diputado. Es una, Es una autoridad. es solo Claro, es una autoridad. una ironía, porque en realidad Sí, pues. el diputado de la República, los parlamentarios son muy relevantes, son los que hacen las leyes por las cuales nos regimos. Por lo tanto, es relevante tener cierto decoro, las formas son importantes. Por eso que me parece a mí que lo que hizo Manucheri es de mal gusto, no corresponde a lo que uno espera de un diputado. Uno no espera que actúe como un estudiante de enseñanza media, donde uno se puede permitir ciertas cosas. No, uno está esperando que actúe como un adulto. Sí. Oye, vayamos avanzando un poquito Avancemos. y cerrando ya este caso de la trama bielorrusa. Vayamos cerrándola. Proyecciones. En pocos días. Bueno, se alega la querella de capítulo Exacto, Corte. en los próximos días se alega la querella de capítulo en contra de la ministra de Banco. Quiero que te la juegues. Gustavo, juégatela. ¿Cuál es tu pronóstico respecto, primero, la querella de capítulo, si es positivo, si avanza a favor del Ministerio Público? Eso. Y segundo, si es que avanza, ¿cuál es tu pronóstico de la medida cautelar? A ver, yo no tengo ninguna duda que hoy día la Corte y los ministros de la Corte de Apelaciones no tienen ningún espacio para rechazar la querella de capítulos por todo lo que hemos conocido. Ya. Y a mí me parece que
como es una especie de antejuicio, porque es un juicio que Sí. trata de sacarle el desafuero a la ministra, porque son actos que ocurrieron durante el ejercicio de su ministerio como ministra de la Corte Suprema. Y un pequeño paréntesis que te quiero hacer para que la gente también nos entienda. Cuando hablamos de antejuicio, la Corte conoce y entra a conocer el fondo, Así es. entra a conocer los hechos. Eso es importante hacer el punto. Así es. O sea, la corte cuando vea la querella de capítulos la próxima semana, entiendo que se ve, de Ángela Vivanco y también de Manuel Guerra, ojo, que también... Que sí, pues, que todos nos hemos olvidado del señor Manuel Guerra, que ma- actuaba como amo y señor en la Fiscalía Oriente. Y no solo eso, sino que en esta trenza bielorrusa, la hermana que trabaja casualmente en el estudio jurídico de Eduardo Lago, de Gabriel Silver y de Upa. Mario Vargas Vargas. Cocina. Marga Vargas Cocina, que es el abogado que interpuso el recurso de protección para evitar que se vieran todos los chats y se analizaran De todos Luis los chats Hermosilla. de Luis Hermosilla. Pues sí, trabajan juntos, trabajaba Exacto. junto con Luis Hermosilla. Entonces, a mí me parece que está todo vinculado. Ojalá que sea solo un grupo pequeño, muy corrupto, que tenía corrompido todo el sistema, o parte importante. Pero en la querella de capítulo yo creo que una vez que sea aprobada, yo creo que el Ministerio Público va a pedir como medida cautelar la prisión preventiva de la ex ministra Ángela Ángela Vivanco. Vivanco. Yo creo que la gravedad y el daño institucional que esto genera, la verdad es que yo creo que los ministros los ministros y el Ministerio Público, incluso el Tribunal de Garantía, no tienen ninguna otra opción, porque además por un tema de igualdad a la ley. Los hechos son básicamente más o menos los mismos que tienen en prisión preventiva a Mario Vargas, a Eduardo Lagos y a Gonzalo Migueles, Su la pareja, pareja su pareja. Ya. O sea, tu pronóstico es, entendemos que no es certeza, es que quedaría en prisión preventiva. O a lo menos en arresto domiciliario total, quizás teniendo algo de consideración por el cargo, lo que no debiera ser, porque tienes razón. Yo creo que la Tendría igualdad de la igualdad ley hoy día está en juego. Yo creo que si a los otros tres involucrados o formalizados a esta altura por este caso, como son los dos abogados y Eduardo Miguel, la expareja o la pareja de Ángela Vivanco, yo no veo otra alternativa de aprobarse la querella de capítulos, que yo creo que me la juego porque se va a aprobar por amplia mayoría en la Corte. El siguiente paso es que el Tribunal de Garantía, dado que son básicamente los mismos antecedentes, y básicamente porque ella tenía un estándar de exigencia mucho mayor. Sí, Ella es ministra del máximo tribunal de la Y República, tenía por lo el tanto... dominio, además, y ella podía hacer todo lo que pudo hacer, digamos, Exacto. todo lo que se le imputa que hizo. Oye, bueno, veamos cómo resulta aquello, cómo se ve esa foto, por decirlo de alguna manera, no en un sentido personal, sino que en un sentido como espectador, como ciudadano, de ver a una exministra como Ángela Vivanco, eventualmente entrando al tribunal, ¿no es cierto? Y saliendo esposada con un chaleco amarillo. Con un chaleco amarillo. Como, Pero no tan lindo como ese concierto. Gracias. Pero yo felizmente por ahora no estoy esposada. Oye, y tú hablaste de un tema que me encantó, una frase que tú dices: en Chile está en crisis la igualdad ante la ley. Así Y es. fíjate que hay otro caso que queremos tocar acá, que ha estado muy, muy candente durante estos últimos días y que dice relación con la igualdad ante la ley, la falta de igualdad ante la ley, y que se trata de la mega toma de San Antonio. Y en resumen, la decisión que toma este gobierno, a puertas de terminar el gobierno, de expropiar terrenos para evitar, porque para el 4 de diciembre ya pasado, la Corte Suprema ya había ordenado el desalojo de esas 10.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que el Estado, el gobierno, el Ejecutivo interviene en aquello. Más allá, otra discusión será si había o no había plata, si hay o no hay dinero para aquello, y con el tal de evitar la foto, ¿no es cierto?, del término del gobierno con 10.000 familias sacadas totalmente de esta toma absolutamente ilegal. Desalojadas. De estos terrenos. Exacto. A mí me parece que es un tremendo atropello a todas aquellas personas que, como estábamos hablando hace un ratito atrás, no se saltan la fila y hacen la fila. De hecho, es muy interesante eso último que acabas de decir, Bárbara, porque escuchando una entrevista del ministro Montes, de Carlos Montes, hace 2 días, que recomiendo escucharla por lo grave de las cosas que señala en esa entrevista. Yo no entiendo cómo Montes ha seguido, fíjate.
Yo la verdad que tampoco. ¿Ah? La verdad que yo creo que él debió haber dado un paso al costado cuando estalló el escándalo de los convenios. Yo creo que algo que pasa bajo tu mando, bajo tu guardia, o sea, tú tienes responsabilidad sobre aquello y debes asumirla, porque en política yo creo que no solo hay que ser, sino que parecer. O sea, uno no puede parecer responsable, parecer una persona que está en posesión del cargo y de sus responsabilidades, sino que también debe estar dispuesto a asumir las consecuencias de hacer mal el trabajo, más allá de que no haya sido él directamente, puede haber sido un subalterno. No, pues sí es responsabilidad política, Pero Gustavo. pero Es él tiene responsabilidad política. exacto, pero él tiene una responsabilidad de control. Y respecto a la megatoma, me Eso. quiero ir acá. Eso, quiero que entremos ¿Qué en lo- la megatoma. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa que en esta entrevista del ministro Monte, cuando el periodista le pregunta por qué se procede con esta expropiación de una parte de los terrenos tomados, él señala varias cosas. Primero, que establece una diferenciación entre las personas que están en la toma, las personas que son migrantes ilegales, la gente los nacionales, y establece la diferencia también con la gente que con esfuerzo realiza un ahorro y que se pone en la fila para esperar pacientemente. A veces algunos esperan hasta 15 años por soluciones habitacionales. Perdona, en promedio son de 10 a 12 años. En promedio. En promedio. Por lo tanto, puede llegar hasta 15 Sí, fácilmente. en San José de Maipo hay personas que esperaron hasta 15 años para obtener una solución habitacional en San José. Por lo tanto, a mí me consta que es lo que se demora en la práctica. Pero esa gente hizo la fila, hizo el ahorro, esperó, con todo el sacrificio que ello implica, y hay personas que se toman un terreno y obtienen una solución sin haber pasado por ese proceso largo, doloroso en muchos casos, que pasan muchas familias que esperan pacientemente cumplir la ley y esperar su turno. Y ahí me parece que el ministro Montes en esa entrevista da unas señales que me parece que no son buenas. Más allá de que yo tengo algunas observaciones, más allá de lo legal, y también de lo legal, respecto de cuál ha sido la actitud de los dueños, porque aquí... Pero antes de irnos a la actitud de los dueños, detengámonos un poquito en el tema de Montes y en el tema más que Montes, que yo creo que es bastante, ¿cómo decirlo? Cuestionable, ¿no es cierto?, su rol de ministro, no solamente en este caso, no solamente en el tema convenio, sino que también en la reconstrucción de los incendios de Valparaíso, que es una vergüenza, no solamente responsabilidad de él, sino que también responsabilidad de las más altas autoridades de este gobierno. Fíjate que hay un tema que hay que poner de fondo. O sea, tú dices, claro, estas familias que se saltan la fila, que no hacen el sacrificio, pero ojo con algo, Gustavo, son personas, voy a dejar de lado a los niños, por supuesto, pero son personas que cometieron y están cometiendo el delito de usurpación. O sea, seamos claros y por favor no nos pongamos así como buenistas en términos de decir, pobrecitos. No, aquí eran personas que, sabiendo que esos terrenos no eran suyos, independientemente que hubieran pagado un precio a estos famosos gestores, más allá de que quien promueva o no promueva, lo cierto es que todo el mundo sabe que tú no puedes llegar a instalarte en un terreno ajeno, porque eso se llama usurpación y eso es un delito. Entonces yo pondría las cosas en la justa medida. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo, Gustavo? Porque fíjate que en Chile son 900.000 familias que no tienen una solución habitacional. Así es. 900.000 familias que están haciendo la lista, de las cuales 600.000 personas viven en condiciones precarias. Estamos hablando de que viven de allegados, muchas de ellas sin acceso a servicios básicos. Algunas en campamento, ojo. En campamentos, que ese es otro tema. Que en 20 este gobierno han aumentado de manera exponencial a los niveles de los años 90. O sea, y estamos hablando de las personas, para terminar la cifra, 20.000 en situación de calle. Hoy en día, en Chile, entre tomas y campamentos, porque hay una diferencia, existen 1.432 tomas y o campamentos. Estas son cifras oficiales, cifras de techo y cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, aquí nadie está inflando absolutamente nada. Entonces, aquí yo creo que dejémonos de buenismo, de decir, oye, esto es una crisis humanitaria. Sí, sin duda. Pero insisto, ¿qué pasa con el que no se salta la fila?
No, y Además, muchas son segundas viviendas. además, o tercera, mira, porque aquí hay algo que la Contraloría le hago un llamado a la Contralora General de Tía la Dorothy. República, a la tía Dorothy, que se meta en las adjudicaciones de los ¿cómo se llaman? Los subsidios habitacionales y de la entrega de viviendas sociales. A mí me consta que hay mucha gente que tiene 2 o 3 casas y que mete, que son el mismo grupo familiar, y yo creo que lo que se hace con eso es torcer el sentido que tienen Exacto. el sentido que tiene el DS-49, todas las políticas públicas tendientes o sea, ¿cómo se llama? A enmendar o a hacerse cargo de un problema que es la falta de vivienda. Y quería poner un punto que a mí me parece que es muy relevante. Cuando uno mira las imágenes que se han entregado en los distintos medios de comunicación, respecto de la toma de San Antonio, lo que uno ve es planimetría profesional. Total. Y de hecho, los caminos que están hechos ahí están hechos con maquinaria pesada. Por lo tanto, aquí no son esas familias No es un campamento, no es un campamento. de cuya necesidad se aprovechan ciertas personas, que a mí me parece que es el narcotráfico y el crimen organizado, que no solo le entregan a personas la posibilidad de ocupar un terreno, usurpar un terreno, pero si además les piden el pago de arriendo, pues hay todo un negocio involucrado con estas tomas. Y en el caso particular de San Antonio, lo que mi tirón de oreja un poco para los dueños, yo creo, esta es una toma, para que la gente lo sepa, no es una toma que se produjo en los últimos 3 años. Esta es una toma que lleva 15 años, me parece. No, la de San Antonio parte el la de San Antonio. 2019, la megatoma parte el 2019, empieza, y de hecho está, perdona que te lo discuta, de Sí, sí, hecho sí. He visto los reportajes con drones y se ha mostrado cómo creció de manera tan rápida. Parte de post estallido social, luego hay un crecimiento en diciembre, y en la pandemia ya la cuestión se desata absolutamente. Yo lo que tengo entendido es que sí, es que en ese terreno habían unas tomas pequeñas. El 2019, campamentos. sí, campamentos. El 2019 se produce una ocupación rápida y exponencial, Ujú. que es lo que tú señalas. Lo que yo digo es, ¿por qué esperamos? Porque las autoridades sabían que, y voy a hablar de las municipalidades, que son las que están más cerca del territorio, Mm. los gobernadores, los diputados que se supone que van a su territorio. Bueno, nadie se dio cuenta que pasaban máquinas con materiales que iban a ocupar un terreno. Nadie se dio cuenta que habían trabajos de planimetría, topografía. Nadie se dio cuenta que se metieron con unas máquinas a hacer caminos. Nadie se dio cuenta de nada. Entonces la pregunta es, Tienes toda la razón. ¿no será que las autoridades encargadas de mirar no miraron porque les pagaron por debajo? Y estoy pensando en diputados, concejales, alcaldes, gobernadores. Perdón, esta es una toma, no es una cuestión que pasó así piola, que nadie se dio cuenta, que alguien que se coló en la fila y nadie se dio cuenta porque era uno. No, pero estamos hablando de 10.000 personas. Entonces, nadie se dio cuenta, ninguna autoridad encargada de fiscalizar la dirección de obra, que estaban metiéndose con maquinaria, que hicieron camino, O sea, Gustavo, que metieron material, que compraron material, que llevaron gente que construyó, que estuvo trabajando ahí. O sea, nadie se dio cuenta de nada. Me parece raro. Gustavo, es tremendamente potente lo que tú estás diciendo, porque en simple es que aquí las autoridades que debieron intervenir y fiscalizar y advertir algo que era evidente, notorio, Así como es. decimos nosotros, público y notorio, Notorio. hicieron la vista gorda, y esa vista gorda probablemente se haya hecho por algún interés económico de otro carácter. O sea, estamos hablando de corrupción, O sea, derechamente. y de hecho, he sabido que en las megatomas, en esta megatoma específicamente, de lo que yo he escuchado, de lo que han dicho algunos vecinos, es que han identificado casas donde se tortura gente, casas donde se vende droga, casas, o sea, Prostitución. prostitución, etcétera, trata de Organizaciones personas, etcétera. criminales. Entonces, la pregunta es, ¿nadie se dio cuenta de nada? Entonces, cuando está metido el narcotráfico, y por eso que yo creo que el caso de la megatoma no es solo el tema social que el Estado trata de resolver, porque además esto es transversal a todos los gobiernos.
de derechas e izquierdas. La toma que se produjo en los faldeos del Cerro Renca, que fue escandalosa, gente loteando un terreno que era bien nacional de uso público. En este caso, el caso del señor Correa en Quilpué, que lo mataron, que lo mató el gestor. Oye, eso es lo insólito, perdona, no, es que de verdad me parece, Yoyi, no sé qué te parece a ti, nuestro Yoyi, nuestro director de podcast, imagínate que haya un gestor de tomas, o sea, esto ya es profesionalizar la delincuencia. Así es. Gestor de tomas, y me acuerdo de una entrevista que le hicieron a un gestor de tomas, a propósito de la toma hasta de donde falleció lamentablemente el empresario Correa. Y me pareció de ya ser cara dura, pero impresentable. Entonces, sí, estamos frente a una situación en que las tomas no solamente representan, como tú bien dices, un tema social, sino que además también un tema delincuencial, porque está todo organizado, como tú dices, o sea, es cosa de ver la imagen que muestran en televisión y te das cuenta que un nivel de organización brutal, mejor que el Estado. O sea, de hecho, a mí me llama la atención porque cuando uno veía la planimetría y la organización de una serie de sectores del mega incendio de Viña del Mar, ni siquiera eso, que muchas de estas calles fueron hechas por el Estado, estaban tan bien hechas como estas que estaban en Valparaíso, o sea, en San Antonio, perdón. O sea, contratemos a los señores que han asesorado a la toma, la mega toma de San Antonio para que hagan la planificación, los caminos, la planimetría y todo. Entonces, por eso que yo digo, Bárbara, que aquí existe, sin lugar a dudas, como dice el dicho, no tengo prueba, pero... No tengo dudas. No tengo dudas. Claro. No tengo prueba, pero no tengo dudas. Yo no tengo dudas que aquí hay corrupción y sería interesante, y por eso que el secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario, al menos para las autoridades electas, es lo que yo he propuesto. Ya, sí, porque hay que acotar el tema. Acotar. Concejales, alcalde, cores, consejeros regionales, gobernadores regionales, diputados, senadores, ministros y subsecretarios y jefes de servicios relevantes deben tener sus cuentas abiertas para la unidad de análisis financiero, porque me van a perdonar, pero yo no creo que esta megatoma se haya producido sin que haya existido coimas o cohechos agravados o simples, lo que sea, de algunas autoridades de la región. No es posible que nadie se haya dado cuenta y que nadie haya hecho nada. Y ojo que tampoco descartaría que en esto también hubiese algún tipo de participación y básicamente quizás por la tolerancia de los dueños, porque es sabido también, esto lo sé porque pasó con las primeras compras, los primeros 10 o 15 años compras por parte de la CONADI o del Estado en la restitución de tierras a las comunidades indígenas, después de la promulgación de la ley indígena por parte del presidente Elwin, en donde las personas dueñas de terrenos que fueron entregando al Estado y que le fueron vendiendo al Estado, especularon con el precio del metro cuadrado de tierras que además eran muy pobres en términos productivos. Y lo que eso ocurrió en ese tiempo también ocurre en la región metropolitana con la venta de terrenos para viviendas sociales. Tú sabes, Bárbara, que uno de los elementos que ha subido y que hoy día hace casi inalcanzable la compra de una vivienda para alguien joven, incluso para alguien como nosotros, eventualmente. Súper jóvenes. Muy jóvenes. En la flor de la vida. En la flor de la vida. Yo hice es que súper jóvenes, mega jóvenes. Exactamente. Es que el precio de los terrenos para la compra de viviendas sociales, hay una especulación y una subida de precio enorme. Sí. Porque saben que hay una necesidad enorme por parte del Estado de resolver. Y no hay terrenos, ese es el tema. Entonces, esos terrenos suben de precio de manera exorbitante y por eso que es tan difícil resolver el problema de la vivienda. Pero eso, a su vez, genera que el precio de toda la región suba también. Ya, pero Gustavo, estamos de acuerdo, de hecho yo te he escuchado atentamente y cómo no olvidar, o cómo no recordar más bien, la famosa toma de Peñalolén, todo lo que pasó en ese momento con la expropiación que hubo, sí, claro, con toda la discusión con el empresario que era Miguel Nasur, el dueño de esos terrenos. Pero aquí pasemos a otro aspecto ahora, ya hacemos un diagnóstico de lo que es la toma, un poco también quizás hacer un paréntesis bien interesante, que es distinguir entre una toma y un campamento. Hay una diferencia importante,
primero de la forma como esas personas ingresan, cómo se crean, ¿no es cierto? Aquí hay una deliberación respecto a la toma, lo que conversábamos recién, sabiendo que un terreno ajeno, hay un delito por medio. Campamento es una cuestión que incluso mantienen esa calidad tal en tanto no tienen acceso a servicios básicos, a diferencia de estas tomas que tienen hasta televisión satelital, tienen TV cable, yo no sé cómo las compañías de cable, entre paréntesis, prestan servicios en ese sentido. Pero yo me pregunto, o te lo pregunto a ti, yo la verdad es que tengo una opinión clarísima al respecto, pero ¿te parece razonable la respuesta del gobierno a 2 días o a un día, porque fue prácticamente a un día del 4 de diciembre, de anunciar esta expropiación? O sea, ¿te parece responsable? Porque, ojo, que la señal que se da es una señal Sí. tremendamente delicada y tremendamente La señal es súper compleja. simple. Usurpa que yo te resuelva el problema una vez y te compro el terreno y te resuelvo entre comillas un problema. No es la forma, sin duda alguna. Yo creo que el Estado de Derecho, para bien o para mal, debemos respetarlo en la medida que, y ese es el gran problema, por eso que el caso que hablábamos antes, el caso del caso de la muñeca bielorrusa es tan relevante, porque al final, si tú tienes que el máximo tribunal está corrompido, que lo que se evalúa no es la ley ni son los antecedentes de un caso, sino que son tus relaciones con el ministro, o si tú le pagas o le puedes pagar una coima o cohechar al ministro de la Corte Suprema para obtener un fallo favorable. Resulta que cuando tú como sociedad miras eso, ves que existen diputados a los que se les pagan aparentemente sumas que no tienen una justificación legítima. La verdad que tú lo que ves es que, bueno, si el ministro de la Corte Suprema no cumple la ley, si el diputado o el senador no cumple la ley, si el presidente no cumple la ley, si el ministro de Estado no cumple la ley, si el gran empresario no cumple la ley, bueno, entonces ¿por qué yo tengo que cumplir la ley? Entonces al final se produce un efecto de anomia normativa generalizado, y por eso que es tan grave no tolerar este tipo de situaciones o sea, yo creo que legitimar la usurpación como un medio legítimo para poder resolver un problema que existe, que es el déficit habitacional en nuestro país, la verdad las cosas que no me parece correcto. O sea, yo De hecho me parece no solo ilegal, no solo inconstitucional, me parece inmoral, porque hay gente que hace la fila, que espera años, que hace todo el camino, y esa gente mira que hay otro que se pasa el camino por el lado. Es como cuando uno está en un taco en la carretera y te fuiste por la berma. y ves que hay mucha gente que pasa por la berma. Qué indignante. Es indignante. Sí. Bueno, es esa misma sensación en este caso. Con la diferencia que estamos hablando de no de que me adelanten y llegue más tarde 5 o 10 minutos de desfase a mi destino. Estamos hablando de algo que es esencial y básico para la dignidad de cualquier ser humano y cualquier familia, no solamente en Chile, en cualquier parte del mundo, que es el acceso a la vivienda, o sea, tener la tranquilidad de un techo. O sea, y ahí está la gravedad. Pero fíjate que a mí no me extraña en lo absoluto. Y a la gente no le debería extrañar lo que hace finalmente Gabriel Boric como presidente, porque él lo anunció cuando era candidato y él lo dijo clarísimo. Lo dijo frente a un conflicto entre una ley y otra, un derecho y otro. Nosotros los abogados le llamamos la colisión de derechos, pero para que la gente no se entienda en sencillo, cuando hay un conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, él no dudó en decir derecho a la vivienda. Entonces, aquí está también en juego el derecho a la propiedad. O sea, ¿qué pasa con esta pésima señal? Porque es una pésima señal. ¿Qué pasa entonces ahora con aquellas personas, empresas, que tengan terrenos que no estén habitados, que no estén custodiados? El temor más grande que hay hoy en día en la gente, incluso de clase media, es precisamente tener un bien inmueble desocupado. Porque el nivel de patudez, por decirlo de una manera bien coloquial, ¿no es cierto?, de cualquier tercero, de llegar y tomarse y apropiarse y cometer el delito de usurpación, o sea, es de verdad a la orden del día. O sea, de hecho, se me vino inmediatamente a la cabeza un video que vi en las redes esta semana de un dueño de una casa en la playa, o no sé dónde, que va a su casa y encuentra que su casa está ocupada y hay una persona adentro que dice: oye, yo estoy con mi familia, llevo 3 meses, aquí no ha venido nadie, así que vaya a tener que contratar abogados para echarme. Y yo decía, perdón, ese tipo lleva 3 meses en una casa que sabe que no es de él, que no es de su propiedad, llega el dueño a ejercer
su legítimo derecho de propiedad a usar y gozar de un bien que es de él, y no puede porque hay alguien que se arroga el derecho de ocuparla porque en realidad la tuviste vacía 2 meses o 3 meses. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, obvio. Y por eso que esta señal, lo que tú decías del presidente, que yo creo que fue un error, sin duda alguna, es lo mismo, es lo que nos tiene en esta situación en donde la ley es casi vista por mucha parte de la ciudadanía como un adorno, como algo que existe pero que en realidad no estoy obligado a cumplir. Y aquí es donde las señales son importantes. Y por eso, por ejemplo, y aquí voy a voy a decir algo que he dicho Juégatela, siempre, Gustavo. me la voy a jugar. Juégatela. Cuando el presidente Gabriel Boric, cuando un presidente de la República no se pone la corbata y están todos los servicios sin corbata, es decir, está relativamente informal, el servicio público se transforma en informal. O sea, Claro. la informalidad se traspasa desde el presidente hacia los servicios públicos. Y la verdad que eso son, uno me va a decir, oye, pero la corbata, ¿qué tiene que ver? La corbata es señal, culturalmente en nuestro país, la corbata es señal de formalidad. Y la Así formalidad tiene que ver con cumplir las formas, las normas, las Exacto. reglas. Es como de sujeción, en el Exacto. buen sentido de la palabra, Sí. es de sujeción. La verdad es que sí, yo nunca había escuchado un comentario así, te felicito por la valentía, porque en realidad todos critican esta forma de vestirse el presidente Boric, verlo en cumbres internacionales, todos con la prestancia, ¿no es cierto?, con la formalidad. O sea, lo a que, pie de perdona, lo que caballo, le hizo a distinción. lo que le hizo a Milei, o sea, yo concuerdo con mi candidata Inet Jara. O sea, un presidente en representación de un Estado, en una ceremonia oficial en internacional, no puedes dejar de saludar a un presidente que viene a darte la mano, no pararte, no tener la mínima deferencia, aunque tengas todas las diferencias del mundo. Claro. Son estados los que se están relacionando. Lo que le hizo a Milei, de no pararse de la silla a saludarlo, no solo me parece una rotería, me parece una falta de falta de comprensión del rol que tú tienes. O sea, el presidente de la República tiene que ser formal y tiene que cumplir las reglas. ¿Correcto? Bueno, por eso que, perdona, y con esto termino, por eso que molesta, y a mí me molesta particularmente, que en el debate alguien que quiere presentarse a dirigir en nuestro país no responda a preguntas básicas. Ujú. Y por eso me parece a mí que lo que hace José Antonio Casta, más allá que me parece que es parte de su estrategia o su táctica, pero por eso que me parece malo. Malo no porque sea de derecha, sino porque me parece que los ciudadanos merecen la información, merecen estar informados al momento de votar, y es parte de esta formalidad que uno debe mantener. Así como la corbata también está a responder Por preguntas supuesto. difíciles. No, sí, sin duda no. Podemos no estar fue de un acuerdo o debate no de feliz. acuerdo, te fijas, pero responder es lo mínimo. Es como un acto de mínimo respeto. O sea, por eso que te digo que tenemos una crisis, yo creo que institucional, Así es. transversal y generalizada. Yo Y creo valórica también, ¿ah? y valórica también, sin duda Hay, alguna. hay una crisis valórica y falta de códigos en muchos sentidos. Sí. O sea, lo que tú señalabas hace un rato atrás, esto de que nadie cumple, la verdad es que de pronto dan ganas de cerrar la puerta por fuera. ¿Sí? Y bajemos la cortina de Chile, y esa no es la idea es precisamente todo lo contrario. Yo creo que la mayoría de los chilenos queremos vivir tranquilos, tener prosperidad, tener acceso a todos estos servicios y necesidades que son esenciales, básicas y dignas para cualquier persona, sean chilenos, sean extranjeros que están avecindados acá en Chile. Entonces, ese es el interés también de este programa, de poder conversar estos temas. Te agradecemos mucho. Pero mira, nosotros tenemos una sección acá que es muy entretenida. Y al que más le gusta, adivina a quién. A nuestro querido director de podcast, a Yoyi. Sí, Nuestro gran director, me parece muy bien. sí. La sección se llama Haz volar tu imaginación, Gustavo. Wow. Queremos, sí, cierra los ojos, Ok. si tú quieres, relájate, no te preocupes, aquí no va a aparecer Tony Camo, Ni me va a hacer desaparecer, ni me va a hacer cosas. no, Muy bien. ni David Copperfield, nada de eso. Perfecto. Simplemente piensa en alguna recomendación que nos quieras hacer, puede ser un libro, una experiencia, un restaurante, una comida, ¿qué cosa, Yoyi? Una película, una serie, algo que sea recomendable, que te esté haciendo pasar un buen momento. Mira, la verdad que una ya la hice cuando Sí, del una ya libro. la hice del libro. El libro. Estoy leyendo Maldita Roma, estoy leyendo la trilogía Oye, está del libro interesante eso, ¿ah? de Santiago Posteguillo, muy recomendable porque es la historia de Roma, es la historia de Julio César,
es la historia del imperio civilizatorio y cultural más importante que tenemos en Occidente, sin duda alguna, hasta el día de hoy. La recomiendo 100%, pero en términos más lúdicos, el otro día vi una serie que me la devoré en 2 días y eran como 8 capítulos. ¿Qué serie? Se llama Los Dueños del Juego. Es una serie brasileña Ya. que la dan por la plataforma de Netflix. Y la verdad, las cosas que da cuenta del conflicto también habla de poder, es de quién se queda con el poder del control de las mafias del juego en Río de Janeiro. Ya. El juego en Río de Janeiro, en la película, no es legal. Y que tiene mucho que ver con la regulación del juego hoy día en nuestro país. Desde los casinos, desde las apuestas en línea, hasta estas máquinas de juego que uno ve en todas las poblaciones de nuestro país. Sí, pues, temazo que lo podríamos tocar. Las invito a ver. Oye, te vamos a invitar a una próxima ocasión o capítulo de Sobreseídos para que hablemos del tema de los casinos, que ahí hay también una cuestión que está dando vueltas, sobre todo con las casas de juego. Muy cortito, yo sé que nos queda poquito tiempo. La recomendación que quiero hacer es una película que vi en Netflix que me encantó, que se llama El Buen Mentiroso. Tremenda película. En síntesis, además que el actor es el que protagoniza también El Señor de los Anillos. Pero ¿cómo se llama el personaje del Señor de los Anillos? El Gandalf. Tremenda película, tremendos actores y la historia básicamente es de un hombre ya bastante mayor que busca engañar y se dedica al engaño a una mujer que aparentemente es una pobrecita víctima, pero que la película da un giro interesante. Es muy buena esa película. ¿La viste? La he visto 2 o 3 veces. Sí. Me encanta la película. Sí, me encantan los 2 actores. Son buenísimos. Y la trama es francamente es espectacular. Era mi otra duda a propósito, solo que no me acordé el nombre de la película. Mira, pero viene tan fácil. El Buen Mentiroso, que estamos llenos de mentirosos y mentirosas también. Lo que no es mentira, querido Gustavo, es que la próxima semana tendremos un nuevo capítulo sobre sellos abogados que hablan, así que los esperamos y les agradecemos la sintonía, el que nos compartan, el que nos califiquen y nos evalúen. Así que síganos por favor y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Sobre Sellos, abogados que hablan. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.